Buen día, camaradas. Quería hacer una reseña, una breve reseña, de un libro que compartieron unos camaradas españoles en el grupo Aplicando el Materialismo Histórico, un grupo de Facebook que lo pueden buscar y se pueden sumar, en el cual estamos marxistas de todo el mundo, principalmente, por supuesto, en habla español, intercambiando opiniones, conceptos. En este caso, un libro, ¿no? El libro es de Iñaki Gil de San Vicente, El Capital, un libro que asusta al capital y al reformismo. Bueno, son 11 capítulos, ¿no? Como dice acá el índice: naciones oprimidas estudian el capital, odio imperialista al capital, crítica del valor y socialismo, crítica de la mercancía y socialismo, destruir las apariencias, crisis y derrumbe o revolución, contradicciones explosivas y crisis, los fracasos del reformismo, las violencias y el capital, estrategia política militar y el capital, cólera, ira, odio y dialéctica. Pero me llamó mucho la atención este pequeño prólogo de Morales Sánchez, que aparece en su libro Ciencia versus Técnica y sus modos de producción. El perro y la rana lo editó en Caracas en el año 2007, páginas 108 y 109. ¿Por qué me llamó la atención? Ahora lo voy a leer textualmente, pero es una aplicación brillante de la dialéctica materialista. Primero voy a leerlo completo al texto y luego voy a explicar por qué, voy a fundamentar por qué el autor del prólogo es un dialéctico materialista, ¿no? Paso a leer. Criticar es juzgar con valentía, es identificar méritos y debilidades, desvelar lo oculto, actuar de forma abierta y no dogmática, llamar a las cosas por su nombre. Es una actividad que implica riesgos porque el ser humano, autor también de las obras criticadas, es un ser contradictorio y orgulloso que construye, inventa y progresa, pero teme los juicios que puedan descubrir sus errores y debilidades. La crítica es, por naturaleza, polémica, genera discordias y enemigos, pero también amigos. Puede producir ideas y conocimientos, así como cambios, siempre necesarios en las obras y en los seres humanos. De ahí que lo normal es que el poder establecido o dominante trate siempre de suprimir o de ocultar la crítica. Ser crítico no es fácil, por eso no existen cursos ni recetas para formar críticos como sí los hay para evaluadores. Tampoco hay o se pueden construir instrumentos para hacer crítica como sí hay cuestionarios, escalas y técnicas para hacer investigaciones. Y es poco probable que una institución o persona se arriesgue a proporcionar recursos para desarrollar una crítica de sí misma, pero muy probable que sí lo haga para criticar al enemigo. Bueno, ya en el comienzo, en la primera línea, observen que la crítica aparece con doble cara, ¿no? La crítica, por un lado, lo que se conoce como crítica positiva, es identificar los méritos del objeto que estamos estudiando, sea un texto, sea un libro, sea una tesis política o una tesis económica. Pero también tiene el lado opuesto, que es identificar las debilidades. Méritos, fortalezas, es lo contrario de las debilidades, ¿no? Por eso, a la última, a la que identifica las debilidades o insuficiencias del objeto que estamos estudiando, al cual estamos aplicando la crítica, se conoce como el contrario, es crítica negativa. Los méritos o fortalezas, crítica positiva. Las debilidades o insuficiencias, crítica negativa. La crítica, como dice, trata de desvelar lo oculto, es decir, descubrir lo que no se ve a primera vista. No está en la forma del objeto, sino que está en su esencia, y hay que aplicar la dialéctica materialista para tratar de penetrar en ella.
Acá dice, en la línea número quinta, que es polémica la crítica. Genera amigos, pero enemigos, pero también amigos. Otra vez. Obviamente que cuando uno hace una crítica demoledora, en la cual prevalece claramente la crítica negativa por sobre la positiva, el autor o los autores que crearon, que escribieron ese texto, se sentirán agraviados, se sentirán desvalorizados y generalmente lo toman mal. Hay muy pocas personas que toman la crítica negativa como algo positivo, porque en realidad lo es. Marcarle las debilidades, por ejemplo, a un camarada cuando escribe un texto deficiente, es ayudarlo a que corrija lo antes que pueda esas debilidades. Lamentablemente, muchos camaradas, me incluyo, a veces uno tiende a enojarse o a tomar mal las críticas negativas, pero debemos superar esa primera sensación o el primer impacto, digamos, de una crítica negativa para reponernos y tratar de utilizarla a nuestro favor, es decir, para tratar de enmendar, corregir, transformar lo negativo en positivo. Y cuando dice que genera amigos, obviamente se refiere a lo contrario. Una crítica positiva es todo lo contrario. Cuando uno le formula una crítica positiva a un camarada, tiende a sentirse feliz, contento y a pensar que el que la formula es un amigo de él, ya que comparte los conceptos vertidos en su obra. Pero bueno, amigos y enemigos, lo que tenemos que ver es que es otro contrario. Así como al principio en la línea 1 estaba el tema de los méritos y las debilidades del objeto, que es un contrario, acá encontramos, eso está dentro del objeto, es decir, es la crítica hacia el objeto por los méritos o debilidades del objeto. Pero luego vienen las consecuencias de esa crítica positiva o negativa que genera amigos o enemigos, ¿sí? Es decir, fíjense, encontrar los méritos y debilidades es a causa de la crítica. La consecuencia, que es el contrario de la causa, es el resultado de conseguir amigos o enemigos. Bueno, fíjense que acá se refiere a cómo el poder establecido o dominante se refiere a los capitalistas o los imperialistas en esta era. Por supuesto que toman en forma negativa cualquier crítica y tratan de suprimirla. Muchas veces resulta imposible suprimir la crítica mundial de tantos seres humanos que estamos en contra de este sistema inhumano. Entonces tratan de ocultar la crítica, ¿no? Ahí también hay una contradicción, es decir, si es posible, se suprime directamente la crítica. Se cierra el periódico, se mete preso, se castiga a los autores de la crítica, a los marxistas que formulan la crítica. Y si no se puede, si hay una imposibilidad material, bueno, tratemos de ocultarla. No le demos difusión en nuestros medios, en las radios, en la televisión. Es como si no existiría. Otra contradicción más. Va la tercera. Bueno, acá también hay otra contradicción más, ¿no? Críticos y evaluadores. Fíjense, un crítico es una persona que trata de llegar a la esencia del objeto. En cambio, está en el contrario un evaluador. Un evaluador no trata de llegar a la esencia del objeto. Un evaluador simplemente evalúa algo que produce el objeto. Un ejemplo.
un docente es un evaluador. ¿De quién? De un alumno. Pero no evalúa al alumno en esencia, sino que solamente evalúa al alumno en cuanto al trabajo que el alumno le da, que está bajo evaluación. Es decir, una prueba, por ejemplo, de la escuela. Pero eso no tiene nada que ver. Evalúa la prueba de la escuela y le pone un puntaje. Pero no trata de llegar a la esencia, ni siquiera de ese examen. Simplemente está bien o está mal, punto. Y hay cursos, como dice, cuestionarios, técnicas y escalas para ser un buen evaluador. Pero no el docente, el evaluador, no le formula punto por punto los errores y le devuelve una crítica al alumno. Simplemente le dice, está bien o está mal. Es una crítica, no es una crítica. No trata de ayudar, como decíamos al principio, ayudar al alumno, a quien está sujeto a evaluación, a progresar. Simplemente le dice, vas por el buen camino si tenés un 10 y vas por el mal camino si tenés un 0. ¿Sí? Esa es la cuarta contradicción. Y la última, es poco probable, dice, que una institución o persona se arriesgue a proporcionar recursos para desarrollar una crítica de sí misma, pero muy probable que sí lo haga para criticar al enemigo. Bueno, la última contradicción, en un texto brillante, cortito, pero brillante, dice que lo que quiere decir, en esencia, es que una persona, una institución, un partido político, por ejemplo, dice que es poco probable con que aplique la autocrítica, tan importante, ¿no? Es decir, criticarse a sí mismo para mejorar es fundamental, ¿no? Ahora, es su contrario, no poco probable, sino muy probable que lo haga para criticar al enemigo. O sea, criticarse a uno mismo, no. Criticar al enemigo, sí, dediquemos recursos. Es decir, criticar al otro que está en contra nuestro. Que es un contrario, el uno, el otro, ¿sí? Bueno, vamos a repasar el texto brillante, la verdad que me encantó y me pareció fundamental que lo comparta con ustedes. Y también, por supuesto, invitarlos a que lean el texto completo. Es un texto muy actual, la vigencia del capital, y mi idea es ir capítulo por capítulo generando distintos videos, pero vamos a hacer un repaso. Identificamos 6 contradicciones, si no conté mal. La primera fue en la línea 1, méritos y debilidades, es un contrario. En la línea número 5 dijimos que la crítica, en la línea 1, méritos y debilidades, se refiere a la crítica positiva y la crítica negativa, ¿no? Primer contrario. El segundo contrario, que esa crítica, la consecuencia es que genera amigos y enemigos, ¿no? Después también, la crítica como causa o la crítica como consecuencias, es la tercera contradicción, ¿sí? Digamos, como causa, la crítica se divide en positiva y negativa, referida al objeto, y como consecuencia es, luego de la crítica, tenemos las consecuencias, ¿no? Que hay personas que reciben esa crítica y se sienten agraviadas, y otras personas que reciben esa crítica y se sienten halagadas y amigos nuestros, ¿no? Luego vayamos a la línea número 3, 6, 9, en la cual el poder establecido o dominante trata de suprimir o ocultar la crítica. Cuarta contradicción. Luego habla de 2 líneas después, es decir, la línea número 3, 6, 9, 10, 11, en la cual dice la quinta contradicción, críticos y evaluadores
ahí hay otra contradicción, que en cuanto a los críticos, no hay cursos para aprender a ser crítico, no existen ni cursos ni recetas. Esa sería la sexta, ¿no? Y sí para los evaluadores, séptima. Y la última, que son las últimas 3 líneas, habla de que la contradicción número séptima, que en general se evade la autocrítica, se dedica un poco de recursos y tiempo a formularnos, todas las personas y las instituciones. Ahí está sería la octava contradicción. No dedicamos ni tiempo ni recursos materiales para autoevaluarnos, autocriticarnos, para encontrar nuestros defectos, corregirlos, encontrar nuestras virtudes, potenciarlas y mejorar como personas o como instituciones. Eso es poco probable que suceda. En cambio, su contrario es muy probable, es decir, dedicar tiempo y recursos materiales para criticar al enemigo, que sería la novena contradicción, el otro, el otro, sí los hay, ¿no? Bueno, un texto brillante que solamente en 3, 6, 9, 12, 15, 16 líneas contiene 8, 9 contradicciones. Ya perdí la cuenta, son tantas. Es un texto tan brillante que lo recomiendo que lo lean. Es un texto, el autor evidentemente es un materialista dialéctico y así realmente vale la pena leer, vale la pena aprender del texto que nos comparte. Espero que les haya gustado. También, como en la introducción a la dialéctica materialista, debemos formar cuadros marxistas, personas críticas, incisivas, rigurosas, intelectualmente avanzadas, hombres del futuro y mujeres del futuro. Hago hincapié más bien en las mujeres son nuestro bastión, digamos, nuestras organizadoras, los cuadros y militantes más sólidos de nuestras organizaciones, el núcleo organizativo marxista. Debemos fomentar el desarrollo de las camaradas aún más que los camaradas. En ellas está la solidez y la inevitabilidad de nuestro futuro. Venceremos, camaradas.